Hola, en esta clase vamos a hablar sobre tecnologías y emprendimiento. Y las preguntas que vamos a resolver es cómo crear un mínimo producto viable para comercializar o para generar un proyecto y ganarse recursos, o cómo captar un buen socio tecnológico que se interese por nuestras ideas y que pueda desarrollar un proyecto. Les voy a contar sobre las técnicas derivadas del Lean Startup, de los startups que son, y de las técnicas que sirven para hacer un prototipo de producto y finalmente para captar eh, el interés de algún socio que pueda financiarlo o de algún proyecto que pueda financiarlo. Como introducción de la necesidad parte siempre una idea. Es muy interesante y muy importante que cada startup o cada emprendimiento tecnológico que uno realice parta de una necesidad. Por lo tanto, hay que estudiar esa necesidad primero. Cuando ya tenemos una idea, parte un proyecto. Y el proyecto debe dar solución a una problemática partiendo de una necesidad. No puedo partir desde una solución sin tener una necesidad y sin tener un problema. Esto hace que un emprendimiento tenga un muy alto riesgo de fracaso, porque puede ser que la necesidad no exista o que la adecuación o el emprendimiento tecnológico que uno quiera hacer no tenga ninguna lógica. Muchos problemas actuales tienen alguna solución en tecnología, hay muchas aplicaciones, software que están solucionando problemas y muchos startups, que son pequeñas empresas, crean apps o servicios digitales para resolver sus problemas de mercado o sus problemas de distribución. ¿De qué le sirve esta clase? Si quieres crear un proyecto de negocios personal asociado a la fonoaudiología. Si estás en un trabajo donde necesitas llevar a cabo o seguir desarrollando un área asociada a ingresos, por ejemplo, crear cursos, diplomados, productos. Si quieres diversificar tus oportunidades de fuente laboral, si quieren trabajar a futuro en otro tipo de trabajo, digamos, no tradicional, ligado a la fonoaudiología. O si trabajas en un cargo de gestión para tener una nueva mentalidad para crear proyectos y programas de salud. ¿Qué es una startup y qué es una empresa? ¿Cuál es la diferencia? El startup no tiene potenciales clientes, es una empresa que recién está partiendo, parte de una idea innovadora, y una startup busca un modelo de negocio, busca una manera de hacer las cosas. Una startup en general son empresas nuevas. Uber, pensemos que partió como una startup. Airbnb partió como una startup. Son ideas innovadoras que no existían, que se potencian desde la tecnología y empiezan a crear clientes y después se transforman en grandes empresas. La empresa, por el otro lado, una empresa potencia a sus clientes, es decir, ya tiene clientes y mejora su idea diferenciándola, es decir, plantea un producto diferente con ciertas características que lo hacen competitivo. Y ejecuta su modelo de negocio, no busca crear uno nuevo, sino que busca fortalecer la idea que tiene antes. Por ejemplo, si uno tiene un pequeño emprendimiento, una empresa de vender ropa o vender accesorios de cualquier tipo, básicamente le da un valor diferencial, un estilo especial, pero no necesariamente genera una idea nueva y por lo tanto no es una startup. Por ejemplo, las personas que venden material fonoaudiológico, que es muy común en nuestros tiempos, son pequeñas empresas, no son startups, no parten de una innovación, no parten de un problema que no esté resuelto. Así que esa es como la gran diferencia. Desde una transformación, el startup, a través de la experimentación y de un modelo de validez o de validación, puede encontrar un modelo de negocios y generar un negocio rentable con un equipo de trabajo, y cuando ya se instaure puede generar un pequeño negocio o un pequeño emprendimiento. Así que desde una startup, desde esta puntapié inicial innovador, sale una nueva empresa pequeña. Los startups que triunfan son las que operan sin quedarse sin recursos. En general, las personas que hacen emprendimiento tienen esa dificultad de obtener los recursos porque muchas veces los pagos
de las empresas vienen con mucho retraso. Las empresas a veces pagan a 90, 120 días y le piden a la startup producir un producto ahora y ya y en tal masa. Es decir, si uno tiene un capital inicial, por ejemplo, de 3 millones de pesos y plantea un pequeño negocio, eh, vende sus productos y vendió más de lo que puede costear para producir y el pago se lo van a dar en 90 días o en 120 días. Entonces tiene que tener la capacidad de sostenerse en el tiempo sin quedarse sin recursos hasta ese punto. Ese suele ser un problema general de los startups y una dificultad que tienen que sortear los emprendedores. Es importante también que los startups partan de un aprendizaje validado, es decir, la idea de negocio que tengan o la idea de emprendimiento tienen que probarla con alguna estrategia. Hay alguna estrategia, por ejemplo, esta get out of the building o sal fuera del edificio, que consiste en ir a experimentar afuera y hacer del emprendimiento una realidad y ver cómo les va. Entonces hacen un pequeño testeo realista, barato y tratan de validar su modelo de negocio y su estrategia. Por ejemplo, si pensamos en una estrategia que consista en ofrecer, por ejemplo, tutorías de expertos fonoaudiólogos a personas que necesitan de tutoría, por ejemplo, para aprender de un área y que puedan contratar tutoría individual. Podemos hacer un pequeño testeo ofreciendo algunas tutorías a bajo costo y que las personas puedan experimentar el proceso y ver cuáles son los pros, los contras, cuántos inscritos hubo y testearlo. Es importante tener foco también cuando se hace una startup, hay que tener una acción adecuada en un momento adecuado. A veces hay muy buenas ideas, pero en un momento inadecuado. Por ejemplo, cuando yo estuve en la Asociación de Emprendedores de Chile, uno de nuestros profesores había mencionado que él quería hacer una aplicación para vender productos tipo Mercado Libre, pero a través del celular. En ese momento Mercado Libre se manejaba solo con el computador, entonces lo iba a hacer con el celular. Hizo el startup y fracasó porque se dio cuenta que las personas para vender ocupaban en general el computador y no el celular. Unos 3 años después aparece Yapo, yapo.cl, que se maneja mucho con la aplicación de celulares y es todo un éxito. Es decir, él tuvo la oportunidad de triunfar, pero justo en ese momento el mercado no respondía de esa manera. Entonces fracasó. Hay un modelo que lo vamos a revisar hoy que se llama Lean Startup. ¿En qué consiste el Lean Startup? Consiste en hacer algún emprendimiento y ponerlo a prueba a través de un modelo sencillo, rápido y fluido para equivocarse barato, es decir, desarrollar un prototipo y venderlo y si no tiene viabilidad de ser comercializado a gran escala, salió barato el fallo. Así que es rápido de desarrollar, se ensaya barato, se verifica cómo están respondiendo los potenciales clientes, si lo compran o no, y si se valida ese modelo de negocio y la idea funciona con clientes reales, entonces ese negocio está viable de comenzar. Si uno se le ocurre, por ejemplo, vender poleras estampadas, primero hace un par de poleras que la hacen una empresa externa, la empieza a vender, si a la gente le gustan, quizás el emprendedor se pueda comprar una máquina para estampar, pero no partir al revés, no comprarse la máquina al tiro, ponerse a estampar y después que nadie te compre las poleras y fracasar. Este modelo se trabaja con pequeños post-it, estos pequeños papeles autoadhesivos que uno va pegando en un canvas, que es como un papelógrafo gigante, y uno va tirando ideas y las va modificando. Por eso se ocupan los post-it. Lo primero, hay que definir quién es el potencial cliente, quién es el potencial usuario. Eso se hace a través de encuestas, de focus group o de shadowing y otras técnicas. Las encuestas consisten en hacer pequeños estudios de mercado donde voy verificando qué le gusta hacer la persona, cómo lo hace, a qué hora ocupa el celular, cómo lo usa
lo usa en el trabajo o no, por ejemplo, si queremos hacer un desarrollo de una aplicación móvil, algo así. Focus Group es juntar a un grupo de personas a discutir sobre un producto, sobre los pros, los contras y qué les parece. Eh, También otro modelo de encuesta es hacer estudios de mercado con productos. Uno realiza una encuesta con personas que la están aplicando y hace un testeo de productos, que la persona pruebe los productos, por ejemplo, si los productos son comidas, si los productos son cosméticos, la persona lo prueba y da su opinión al respecto y el que hace la encuesta va anotando sus estadísticas para después sacar alguna conclusión de mercado. En general, estos estudios de mercado de este estilo son de empresas grandes, así que no es muy de startup. El shadowing consiste en hacerle sombra a las personas. ¿En qué consiste eso? Consiste en seguir al usuario en tiempo real en su vida cotidiana. Es casi como andar observando qué hace, cómo se comporta, a qué hora lo hace y cómo lo hace. Entonces trata de comprender una persona en tiempo real. Por ejemplo, si se trata de un comprador de tecnología, el shadowing consiste en una persona que trabaja para ir viendo qué hace el usuario de tecnologías, qué compra, qué busca, qué le interesa y lo va siguiendo como en tiempo real. Entonces hacen estudios de comprensión del usuario. En nuestro caso, por ejemplo, si nuestros potenciales usuarios son fonoaudiólogos de colegios con programa de integración, vamos a los colegios y los seguimos durante un día. Seguimos su rutina, sus problemas, su fortaleza, etc. El paso 2 es entender el problema de un cliente y crear una hipótesis. El problema que tiene el cliente es conocido, el problema ha estado siempre, pero nadie lo detecta. Por ejemplo, cuando uno genera una nueva necesidad o un nuevo problema, el problema es realmente un problema, de dónde nace, qué diferencia a este problema de otros que otros resuelven o otros emprendimientos logran resolver. Entonces, definiendo cuál es realmente el problema, uno puede llegar a definir cuál posiblemente va a ser la solución después. Pero nunca se parte al revés, nunca se parte por la solución y se busca que encaje con el problema. Si el problema de los fonoaudiólogos, por ejemplo, es que los usuarios no realizan las tareas para la casa, entonces no cumplen con el tratamiento, ese es el problema. Entonces, a través de ese problema, yo voy testeando distintos productos o pequeñas ideas fáciles de desarrollar para ver cuál posiblemente va a mejorar mejor este problema. Pero no parto por la solución, no parto por, ay, vamos a hacer un software que monitoree el trabajo en casa. Porque partir de esa solución tiene el riesgo de que las personas no se adapten, no les gusten o no sea realmente el problema o la necesidad. Entonces se hace difícil de hacer un encaje justo. Nunca va a encajar justo y tiene el riesgo de fracasar. El paso 3 es crear un producto mínimo viable. ¿En qué consiste? Consiste en probar esta hipótesis de problemática. Yo tenía una problemática, creo que este es el problema, lo estudio y finalmente lo detecto y gasto lo menos posible en una pequeña solución. Por ejemplo, si la solución es un software, puedo hacer un pequeño pseudo software o proto software hecho en PowerPoint, algo que parezca un software, y ver si las personas con esta solución tienen alguna ganancia. Entonces lo puedo vender o comercializar o dar como prototipos gratis y ver si soluciona el problema. Si ya soluciona el problema, tengo este mínimo producto que puedo empezar a vender de forma barata y después ya puedo empezar a buscar soluciones más complejas a través de un emprendimiento real. Otra forma, si el producto ya es conocido, si la idea es conocida, es decir, se puede comprender, se puede vender en verde. Es decir, que yo vendo la idea o vendo el proyecto y si las personas les gusta, lo pagan por anticipado y cuando el proyecto se financie y yo tenga la plata de las personas para poder financiarlo, lo produzco y se lo envío a sus casas. Por ejemplo, si uno tiene una idea de producir
por ejemplo, un libro que hable sobre técnicas de fonoaudiología con evidencia científica, y el libro yo sé que me va a costar 5 millones producirlo porque tengo que contratar un montón de expertos que escriban el libro. Yo pongo esta idea en alguno de los portales de crowdfunding, por ejemplo, idea.me. Y ese tipo de sitios web trata de buscar personas que se interesen en la idea y que lo paguen por anticipado o se comprometan a pagarlo. Entonces ya cuando yo tengo la cantidad suficiente de personas para juntar 5 millones de pesos, la idea se ejecuta, las personas tienen que pagar y después les va a llegar su producto cuando esté ejecutado. Entonces uno compra como un adelanto, por decirlo así. Ese sitio, por ejemplo, idea.me, que los dejo ahí eh, en la pantalla, o daleimpulso.com o cumplo.cl, cualquiera de esas, son sitios de crowdfunding. Y ese crowdfunding funciona en este estilo. Así que si ustedes tienen una idea y no tienen presupuesto, pueden buscar a través de la cantidad de seguidores o de validadores de la idea o alguien que pague en verde la idea, financiar su proyecto anticipadamente y cuando tengan la plata pueden hacerlo. También hay que definir el posible modelo de negocios. ¿Cuál va a ser el capital inicial? ¿De dónde voy a sacar los recursos? ¿Va a ser algún proyecto que me financia? ¿Va a ser algún centro de recursos? ¿Algún inversionista? ¿Va a ser algún capital estatal o privado que yo postule? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser mi ingreso? ¿Quién va a pagar? ¿Van a ser las personas? ¿Van a ser empresas? ¿Cuánto va a ser el ingreso que voy a necesitar para poder financiar y además tener alguna ganancia? Porque pensemos que si uno está haciendo un modelo de emprendimiento es para trabajar en eso, así que necesita ganancia. ¿Cómo voy a hacer la distribución? ¿Por internet? ¿Por tiendas? ¿En vivo? ¿Por qué medio? ¿Y cómo voy a hacer un posicionamiento y voy a plantear mi marca? ¿Dónde va a aparecer la marca? ¿Dónde voy a poner la publicidad? Etcétera. Después hay que hacer un desarrollo de clientes, generar productos que la gente quiera, que crean productos que se adapten a sus necesidades y que busque solucionar un problema que exista. Entonces, si el producto se logra adaptar a la necesidad que estudiamos y logra convencer a las personas, va a desarrollar un segmento de clientes que va a estar asociado a ese producto y que lo va a querer comprar. Después de que uno tiene un segmento de clientes, tiene una idea o está esperando un financiamiento y está buscando el financiamiento, puede hacer un prototipo. Un prototipo consiste en algo sencillo y fácil de entender para alguien que va a financiar este producto. Por ejemplo, aquí está el prototipo inicial de Fonopedia. Este prototipo eran imágenes solamente, no tenía ninguna funcionalidad. Así que lo desarrollé en formato de imágenes, se llamaba PhonoThink inicialmente, pero después cambió de nombre, y iba explicando con pantallas qué iba a poder hacer la aplicación, y así conseguir financiamiento para la aplicación a través de un proyecto docente. Hay algunas aplicaciones o pequeños sitios web que permiten hacer un prototipo de producto, así que si ustedes buscan prototipo de producto y buscan algo en internet, van a encontrar algunos sitios que permiten hacer eso. También es importante encontrar el CTO, que es el Chief Technology Officer. ¿En qué consiste? Es un partner, es un compañero de negocios que es el encargado de las tecnologías. En este caso tiene que ser algún informático que no solo sepa desarrollar la idea que ustedes quieran, si la idea es tecnológica obviamente, sino que además entienda y crea en el proyecto. No basta solo con que quiera hacerlo, o sea, que sepa hacerlo, porque en general los CTO que pueden hacerlo, pero que no creen en la idea, no creen en el proyecto, lo van a hacer por un sueldo y simplemente te lo van a entregar hecho y se van a desligar. Tiene que ser una persona que crea en el proyecto, que lo haga quizá en un inicio sin cobrar,
pero ya cuando el proyecto esté ejecutándose y funcione, va a recibir su remuneración. Trabajar con familia y con amigos es complejo porque se mezclan los roles, yo no se los aconsejo, mejor trabajen directamente con personas que estén motivadas, pero que ojalá no sean familiares. Bueno, va a depender mucho de la familia, pero en general se detecta eso en los emprendimientos. Un socio tecnológico no es solo un programador, aquí tenemos Steve Jobs y Stephen Wozniak, los creadores de Apple, de toda la empresa. Steve Jobs, como saben, no era programador, pero Wozniak sí. Y entre ellos, Steve Jobs ponía la idea, Wozniak la programación y eran un gran equipo. Tiene que hacer que se enamore de su idea y que no parezca que es el único que trabaja, como el CTO va a ser quien programe el software o quien programe la aplicación. Se va a llevar mucho trabajo, así que es importante que ustedes le den todo el apoyo y cumplan con todo lo externo para que él no se sienta como que lo está haciendo solo. Así que no presentes un proyecto cerrado, hazle que participe, que aporte con ideas, por ejemplo en Fonopedia o en Tel Calculator, que son los emprendimientos que yo he tenido. Siempre participaron los desarrolladores en la idea de cómo va a funcionar, de qué va a hacer, y la modificaban, pues tenían el poder de hacerlo, no era como una idea cerrada. Después hay que pensar cuál es la propuesta única de valor de este emprendimiento. Es decir, ¿qué hace el producto único y especial para solucionar el problema? ¿Qué lo diferencia de otros productos? Hay que pensar en una propuesta única de valor, sobre todo cuando hay productos ya del mismo tipo. Es decir, ¿cuál es la ganancia de este emprendimiento? Ver los costos y los ingresos, con qué capital inicial cuento, se me va a acabar el capital en la mitad del proyecto, cómo obtengo ingresos, cómo mantengo el flujo de ingresos versus costes. Por ejemplo, cuando el pago de los productos ocurre a mayor plazo del que yo tengo presupuestado, 90, 120 días. ¿Qué sacrifico de un inicio para no gastar más de la cuenta? Por ejemplo, hay empresas que optan al inicio por no tener ninguna oficina, por no tener ningún local y simplemente venden y producen en la casa porque van a ocupar todos los ingresos en producir el producto y no gastan plata en arriendo de locales. Esa es una apuesta, y una apuesta bien inteligente que muchos hacen, pero hay algunos que no lo hacen, pues van como a lo grande al tiro. Y eso es un error. ¿Qué canales? ¿Cómo distribuyo mi producto? ¿Dónde están mis clientes? ¿Están de manera presencial en Facebook, boca en boca, flyers, stands? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Todo junto? Etcétera. ¿Cuál es la ventaja del producto? ¿Cómo resuelve el problema? ¿Resuelve mejor el problema que otro? Hay que preguntarse también eso. Y después todo se arroja en este canvas, en esta como un papelógrafo gigante que uno imprime, donde va añadiendo los distintos problemas, soluciones, propuesta única de valor, ventajas y desventajas. En el siguiente video les voy a mostrar cómo realicé el canvas con Fonopedia como un ejemplo inicial para que puedan desarrollar después sus propios canvas.